Pero insisto, lo importante de todo esto es que hay un proceso que no controla Cofetel, que es la ventanilla, en donde siguen siendo consecuentes todos los datos que hemos dado, Carlos. 14.300 afectados, 10.000 presentes ahí. Y esto asumiendo que todos los que se presentaron cumplen con los requisitos de pobreza y de marginación de Coneval, o que no recibieron un decodificador adicional previo en el ejercicio. Entonces, asumiendo que todos van a recibir un decodificador, seguimos estando dentro de las cifras que Cofetel ha manejado. Es decir, ese ejercicio ha comprobado que la Cofetel y que las cifras que hemos ofrecido al público son las correctas. Más allá de filias y fobias personales o enfrentamientos históricos, ¿qué gana, por ejemplo, Televisa o Televisión Azteca, o los que al levantar la polvareda y decir han dejado sin entretenimiento a 160,000 personas, etcétera? O sea, también, como decías tú, suponiendo que es un mapache de las telecomunicaciones, bueno, suponiendo lo otro, ¿no? Que son el diablo en persona. No, no lo son, son regulados. ¿Qué ganan? ¿Ganan tiempo? ¿Ganan un golpeteo a la Cofetel, que está en un proceso de transformación hacia IFT? ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, qué los incentiva, qué los motiva? Yo me siento mucho más cómodo siempre hablando que gana el consumidor, no que pierde un regulado. Y de alguna manera un análisis de los beneficios al consumidor se desprende que puede ser lo que les preocupa a ellos. Y al Estado, déjame decirte, solo en Tijuana, el apagón en Tijuana implicaba para el Estado mexicano recuperar 42 megahertz de espectro radioeléctrico. La Constitución, si está más abajo, en UHF, en VHF, por ejemplo, para promover más competencia en televisión, si así lo quisiéramos. Cuando te digo que lanzamos el primer programa de licitación de televisión, siempre nos dijeron, ¿por qué estás lanzando 2 canales? Y la respuesta fue porque no tenemos espectro suficiente analógico para llevar a cabo una licitación analógica. Y la pregunta era, ¿y por qué no tienes espectro? Pues porque para el proceso de digitalización se le entregaron a todos los concesionarios y permisionarios del país un canal espejo. Es decir, tenemos ahí abajo entregados 300 megahertz. 300, y para dar un dato de contexto, ¿sabes con cuántos megahertz opera toda la telefonía móvil en este país? 250. Allá abajo hay 300. Que están, digamos, que están en manos de los concesionarios siendo subutilizados, sin duda alguna subutilizados. Ya sea, insisto, en la parte de 700 o la de 600 para los dividendos digitales que podrían servir para promover mayor competencia en telecomunicaciones, pero que es muy valioso, o en las partes más bajas del espectro para promover más competencia en televisión. Ese es un dato, ¿no? Sí. El segundo dato tiene que ver precisamente con la red abierta como tal. Hay quienes me imagino que dicen, bueno, pues empecemos a construir una especie de servicios de telecomunicaciones en las concesiones que hoy en día ya tengo en la banda 700. Pues mejor eso a dársela al Estado y que él decida cómo lo va a utilizar, como ya lo mandata la Constitución. Otro tema fundamental, ¿qué pasó con el consumidor en Tijuana? El consumidor en Tijuana, cuando Estados Unidos se apaga en 2008, pierde todos los canales de Estados Unidos. Sí. Estados Unidos transita de la televisión analógica a la digital, y entonces Tijuana, con una penetración como la encontramos nosotros de 3%, pues quiere decir que toda esa persona entre el 3 y el 93% se quedó sin todos los canales fronterizos que venían de Estados Unidos. Cuando los conectas, los subes, les das un decodificador, pues evidentemente habrá algún empresario mexicano que decida no comprarle a los televisores locales, nacionales, cruzarse la frontera y comprar sus espacios televisivos del otro lado de la frontera. Otro dato, por ejemplo. Simplemente te estoy hablando de los beneficios que tiene el consumidor. Otro dato. En Tijuana pasamos de 3, 4 canales de televisión abierta, por recepción de aquellos que dependían nada más de la televisión abierta, se veían 3, 4, 5 canales, a dependiendo de la zona donde tú vivieras de Tijuana, porque depende también de la zona orográfica y demás, hasta 30 canales. ¿Cuánto tiene un paquete básico de televisión por cable? Básico. 25. 25, 30. Por ahí. En ese momento tienes la opción de decir, oye, ¿para qué quiero yo un paquete básico? Si ya tengo gratis 20, 30, porque estoy viendo los de Estados Unidos también además. Y entonces de repente, pues algunos cableros pueden empezar a perder, o tienen que serse mucho más agresivos en sus paquetes, es decir, ahora mi paquete básico no tiene 35, sino que tiene 60. Y valor agregado, etcétera. Y valor agregado, o sé que voy a perder cierta clientela que va a preferir simplemente desconectarse de la televisión de cable porque ya tiene un decodificador que le da acceso a 30 canales gratis. Entonces, ahí te doy elementos de qué puede estar en juego en todo esto, ¿no? Bueno, siguiéndonos con el tema Y todo esto está, digamos, otra vez, ¿no?
porque en últimas fechas además ya existe la tendencia como para pintar de repente la COFETEL como un órgano unipersonal en todas las decisiones son responsabilidad exclusiva de Moni y de Suárez. No importa ya eso. La Constitución, avalada por ambas cámaras y por el constituyente, dicen tenemos que apagarnos el 31 de diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque reconocen todos estos beneficios, Carlos. Rumbo a esa fecha, si no se llega a mover algo, pero rumbo a esa fecha, ¿tienes apagones que todavía tocan antes de diciembre? Sí, formalmente. Formalmente. Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa. Reynosa. Con esa experiencia de lo que acaba de pasar de Tijuana y de cara a la transición de COFETEL a IFT, que no sé si tiene fecha así de 11 de diciembre. No, no la tiene porque depende del proceso. Cuando esté conformado. Mira, no he hecho los cálculos, pero creo que tiene que ser forzosamente en algún momento de septiembre, eso sí, pero del 1 al 30, dependiendo si le rechazan al presidente nombramientos, ese tipo de cosas. Esa es la parte que más me interesaba, preguntarte. ¿Cómo hace la comisión para seguir operando? Me empezaste a decir al arranque cuando me dijiste no me voy a pronunciar porque yo tengo que seguir operando y tenemos que seguir resolviendo cosas. ¿Cómo resuelves temas como este del apagón cuando estás a la expectativa de que se conforme un IFT, lleguen y se den la mano y empiecen a hacer cuentas y entregas? Trazando, ¿qué haces? Trazar una línea. A los de Ciudad Juárez, Mexicali. No. Primero vamos a la parte del paraguas, ¿no? ¿En qué podemos avanzar? ¿O en qué leo yo que podemos avanzar? En todo aquello que no trastoque el texto constitucional y las facultades que ya están conferidas al instituto. Más bien de las bases y la convocatoria, del proyecto de bases y convocatoria de televisión que yo subo al Pleno en octubre del año pasado, al día de hoy, no se le ha hecho un solo cambio de coma. Ni una coma se ha cambiado. La misma, estamos hablando de la convocatoria que hubiera lanzado el proceso licitatorio y que hoy en día la reforma se lo atribuye al instituto. En ese sentido, pues yo podría, me encantaría, porque he pagado un costo importante al respecto, me hubiera encantado ser yo quien lanza la convocatoria y las bases. Sería una necedad absurda de mi parte hacerlo. Lo que yo tengo que hacer es entregarle esas bases y convocatoria al instituto y decirle la chamba está hecha y terminada. No solo eso, en octubre, y además se hizo público eso, el debate interno entre los comisionados, lo que impidió salir en octubre con esas bases de convocatoria es que yo planteaba que fueran cadenas nacionales y algunos colegas míos decían que fueran regionales. La Constitución ya dice claramente nacionales. Entonces, el proyecto que se rechazó en octubre porque no contenía, digamos, bien aterrizado el tramo regional, pues hoy en día cobra validez con lo que dice la reforma y estamos listos para entregarlo al instituto y ojalá ayudarle a hacer el instituto. Es decir, esa es la línea que hay que trazar. En donde sigo teniendo todas las facultades, la COFETEL sigue teniendo todas las facultades, porque además así también lo establece la Constitución, y podríamos mañana lanzar esa... ¿Qué vamos a hacer? Nada más vamos a lastimar el proceso. ¿Por qué? Porque el instituto ya tendrá que sus decisiones regulatorias no son suspendibles, porque además entra también en vigor el tema de la ley de inversión extranjera, porque además hay que dar más confianza, me parece, al proceso de digitalización, porque recordemos, es otro tema vinculado a tu pregunta anterior. El proceso de digitalización está también muy vinculado con el proceso de licitación. Si tú eres un empresario al que le interesa participar en el mercado de televisión y te dicen, oye, aquí tienes un canal digital, ¿cuál es tu primera pregunta? ¿Cuánta gente me ve? Pues si como hoy te ve 23% de la población, dices, híjole, igual y no llego al business case, ¿cómo se dice business case en español? En fin, qué lástima que use palabras inglesas a tu estudio, a tu caso de negocio. Sí. Entonces, por eso Tijuana era también bien importante. Mandarle a aquellos interesados o posibles interesados en la licitación un mensaje que el Estado está comprometido con el avance de la digitalización para que sean rentables y sean viables esas licitaciones. Bueno, eres muy claro cuando dices no lo vamos a hacer por responsabilidad, ¿no? Sería una necesidad. Pero hay toda una serie de cosas que sí debemos seguir haciendo. Por ejemplo, la revisión de la política. La política de TDT es una política de este pleno y me parece que su revisión corresponde a este pleno, no dejárselo pendiente al IFETEL. ¿Por qué te menciono este caso? Porque, como tú bien decías, el siguiente piloto que tenemos enfrente es el 26 de noviembre de este año. No lo vamos a poder cumplir. Volvemos a un tema muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros lo presupuestamos o lo presentamos en el anteproyecto de presupuesto para este año y otra vez, por tercer año consecutivo, nos dijeron que no.
En buena medida, gracias al apoyo, y esto no es cebollazo, pero gracias al apoyo de la Secretaría de Hacienda y de Comunicación y Transportes, hemos recibido vía Foncos y así financiamos vía Foncos Tijuana y así financiaremos vía Foncos el segundo piloto, pero los recursos están llegando en estos momentos, 6 meses después de lo que nosotros hubiéramos esperado que llegaran vía presupuesto, que era enero. Pues es simplemente imposible pensar que la Comisión puede cumplir con un proyecto que planeó para el 26 de noviembre recibiendo los recursos en enero, pero recibe los recursos en junio. Entonces creo que hay que ser muy responsables en ese sentido, sentarnos en el pleno, revisar la política y decir, a ver, respecto al segundo piloto, ¿es viable apagarnos el 16 de noviembre? No. ¿Qué hacemos? Pues posterguémoslo los meses que hemos perdido. Mayo tal vez, abril, mayo. Corresponde al pleno. Yo te puedo decir que en abril, mayo, Monterrey y las 4 ciudades que mencionaste se pueden apagar. ¿Qué pasa con Guadalajara y Monterrey? ¿Van en cadenita? No. El IFETEL podrá empezar, y ahí sí creo que le toca al IFETEL, con recursos que se le asignen, ahora sí por mandato constitucional, porque la concesión es otra cosa que nadie ha mencionado. Está llena de dotar de recursos suficientes al instituto. Revísalo, en varias partes dice eso. También se reconoce que esta comisión operó siempre con recursos insuficientes. Entonces el instituto, ya con los recursos presupuestales de 2014, podrá llevar a cabo los procesos paralelos en Monterrey, que habremos empezado nosotros, y Guadalajara y Monterrey, que corresponden a los pilotos de 2014. Pero esperar 3 meses a que llegue el instituto para decirle, y aquí está la vapa caliente de Monterrey, me parece que es irresponsable. Eso sí lo tenemos que hacer nosotros. Córranle porque les faltan 20 días, ¿eh? No, y además tienes cualquier cantidad de proyectos mandatados al instituto con plazos que siempre se señaló, incluso en las participaciones que tuve en el Congreso, que a mí me parecían insuficientes. Hay varios plazos. La desagregación de bucle local es un proceso que tarda 2-3 años en cualquier país. Y aquí se está mandatando en 180 días. Lo mismo para obligaciones específicas en distintos mercados donde hay algún actor preponderante, como dice la Constitución. Es posible hacerlo, pero no es posible. Por eso el otro día decía yo a un colega tuyo que mucho del éxito del IFETEL depende de lo que hagamos o dejemos de hacer en estos meses. Si nosotros simplemente nos desaparecemos el día que nombran el instituto, ¿no? Yo empaco, me voy a mi casa y no entrego nada, pues lo primero, ¿dónde están las bases y la convocatoria para televisión? Porque empezar desde cero, en ese momento cancelamos la posibilidad de una licitación. ¿Dónde están los estudios previos de desagregación de bucle local? En ese momento cancelamos esa posibilidad. Entonces, por eso lo que hagamos o dejemos de hacer es bien importante. Lo mismo te dirá que pasa con el segundo piloto. ¿Para qué perder 2-3 meses cuando la Constitución dice claramente, no importa quién sea, tenemos que apagarnos el 31 de diciembre de 2015? Somos nosotros quienes tenemos que realizar la política, somos nosotros quienes tenemos que lanzar la licitación para los servicios que nos permitan digitalizar esa siguiente franja del país. Quien va a tener que validar que el trabajo fue correcto ya es el instituto. Pero creo que hemos dejado mucho aprendizaje al respecto. ¿Me preguntabas de las lecciones? En fin, si quieres... No, nada más me quedo en algo. 2015, diciembre de 2015, ¿puede ser todavía modificado? No te toca, pero ¿podría ser modificado? Solo por mandato constitucional. O sea, tendría que reunirse el constituyente nuevamente y modificar esa fecha. Quizá con opinión del IFT. Que por dijeran, supuesto, sí. Pues ya nos sentamos, ya vimos, ya analizamos y lo vemos complejo. Ahora, Carlos, es un proyecto intensivo en capital. No es mucho más que eso. Okay. Si, como la Constitución lo mandata, el Congreso de la Unión destina los recursos suficientes, sale. Yo te puedo garantizar que sale. Te lo puedo garantizar. Y tú me dices sí, lo que tú quieras. Se dan los recursos suficientes. Si seguimos negándole al órgano regulador, se llame COFETEL o IFETEL, los recursos para los distintos programas, te garantizo que no sale.